y me ha parecido genial que tengáis tanta pasión por lo que es la profesión, ¿no? La geología, y me gusta mucho, es súper bonito esa vocación porque sobre todo ser muy friki en esta profesión es muy interesante y yo creo que os va a llevar muy lejos, ¿no? Toda esa pasión. Una cosa que me ha gustado mucho ha sido la comparación de Gerson con el panetone de La Roca y, y eso ha sido muy interesante, ¿vale? Mm, bueno, como ya se ha dicho, pues la geología es esa ciencia que estudia la Tierra y en su correspondencia, pues las rocas y todo lo que la forman, ¿no? Es decir, que la geología no es solo estudiar piedras, nos quedaríamos súper cortos diciendo que soy geólogo, estudio piedras. Sí, es muy complicado explicarle a la gente todo, pero oye, la geología es química, es física, es entender el espacio, ¿no? Es agua y gases, es fuego, el fuego de los volcanes y el movimiento de los terremotos, ¿no? Es una ciencia que abarca un montón de ámbitos y nos quedaríamos cortos hablando solo de piedras o rocas, más bien dicho, ¿no? Así que abarca muchos ámbitos, pero a veces hay uno que pasamos por alto y por eso esta charla se llama Razones para dibujar la geología, porque lo que pasamos por alto es la capacidad de expresarnos visualmente, es decir, el dibujo o la ilustración. Y la ciencia no está libre de imaginación, ¿vale? Os pediría que pensarais que cuando se juntan la ciencia y la imaginación, a veces aunque la magia no exista, podéis hacer cosas maravillosas, ¿no? Juntando esa ciencia y esa imaginación, cosas incluso que podrían parecer magia, ¿no? Y a mí me parece muy bonito poder hablaros desde el punto de vista del dibujo aplicado a la geología. Vamos con una pequeña introducción y os voy a hablar del dibujo como comunicación, como lo que os he dicho. Eh, ¿Qué es esa geología, esa ciencia, si no sabemos comunicarla, si no sabemos expresarnos, si no sabemos que cuando nuestros padres o nuestros conocidos nos pregunten qué estamos estudiando o qué somos, no sabemos cómo explicarlo? Allí hemos fallado, ¿no? Como profesionales porque eh, la ciencia se debe con el mundo, para que el mundo sepa lo que estamos estudiando un poco, ¿no? Y en el lado de la comunicación, el dibujo, la ilustración, expresarse visualmente es muy importante y desde el inicio de los tiempos, pues los seres humanos nos hemos transformado en animales visuales, todo nos entra por los ojos, una portada, así que se dice que no hay que juzgar a un libro por su portada, pero la mayoría de veces lo hacemos, ¿no? Entonces está en nosotros dar una buena portada que resuma lo que tenemos en el interior, ¿vale? Y desde siempre hemos sido animales visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros es eso, son muy importantes las imágenes y para nuestros antepasados ya lo fueron, que se resume en este dibujo en el que pintaban en las cuevas, ya fuera las bueyes, vacas, ganado que tuviéramos en la tribu o los rituales que se podían hacer o una pequeña historia de lo que había pasado esa mañana cazando a un mamut, no lo sé, ¿no? Entonces siempre nos ha encantado comunicarnos. El dibujo ha evolucionado y para los científicos ha sido una herramienta esencial desde que tenemos recuerdos, ¿no? Aquí tenéis un dibujo antiguo de cuando las fotografías no existían y teníamos que dibujar para que nos entendieran, ¿vale? Ahora mismo estáis observando un corte geológico, que entiendo que ya sabéis más o menos lo que es. Es un término que se va a repetir a lo largo de vuestras carreras y puede parecer complicado y colorido, pero esta solo es una manera que tenemos las geólogas y los geólogos de interpretar esas cosas que no vemos en superficie y así representar las capas de roca que hay bajo nuestros pies, ¿no? Una interpretación y es algo que haréis mucho, o sea, interpretar es algo que haréis mucho a lo largo de vuestra carrera, prácticamente es todo lo que haréis, porque como sabéis, prácticamente la mayoría de cosas que estudia la geología no podemos tocarlas, no podemos verlas, entonces nos toca a partir de ciertos datos en superficie interpretar un montón y lo que os queda de carrera y de vida vais a estar interpretando, interpretando, interpretando. Mm,
Aquí tenéis otro ejemplo de esos cortes, ¿no? De cuando no había tanta tecnología, lo bonito que era ser naturalista, lo bonito que era ser observador científico en este mundo. Y una recomendación que os diría es que, por ejemplo, ahora que estáis empezando vuestras carreras, es que os familiaricéis con las citas. Aprovecho este dibujo nada para, para hacer este énfasis. Citar es muy importante. Citar quiere decir, pues eso, si compartimos algo de alguien, decir de quién es y darle como las gracias a esa persona que ya que se ha esforzado en hacer algo, eh, lo compartamos, pero además digamos, esto lo ha hecho esta persona y puedo estar hablando de algo en concreto sobre eso, pero la gente va a saber que alguien lo dijo antes, ¿no? Eh, Pasa mucho también con el arte. El arte es importantísimo citarla. A mí me encanta que se compartan mis dibujos, pero también me gustaría que la gente conociera quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que os familiaricéis ya desde ahora con las citas. Esto es un pequeño paréntesis aquí en esta diapositiva. En, si en cuanto a lo que sería todo este tema de la ilustración en la geología y en las ciencias, ¿vale? Una recomendación, si miramos un poquito más en el pasado y nos vamos a, por ejemplo, al 1475, veremos que no solo los geólogos nos fijamos en cosas geológicas. En este caso, Leonardo da Vinci, que es uno de los genios de nuestra historia, ¿vale? Se fijaba muchísimo en las rocas. Aquí tenéis abajo en gris, tenéis unos dibujos de cortes geológicos que realizaba Leonardo da Vinci, porque a él le encantaba estar empapado de todo lo que veía para poder crear sus obras. Creo que estos estudios también los hacía para sus obras. Hay un cuadro que se llama La Virgen de las Rocas, creo, que tiene mucho de geología, mucho de esas observaciones. Y este señor ya cogía una libreta de campo, se iba y dibujaba por ahí, ¿no? Y hacía estas observaciones. Ahora, por ejemplo, estáis admirando una de las primerísimas interpretaciones del subsuelo. Es un corte geológico realizado por John Gottlob Lehmann en 1756 y es uno de los primeros cortes geológicos de interpretación que existen. Recordad que todas estas cosas que son interpretaciones de lo que no vemos y los geólogos lo hacemos un montón. Ahora vamos a pasar a ver, sí. Hacemos un mini repaso de las herramientas, de esas herramientas con las que os vais a familiarizar durante el resto de vuestra carrera y espero que por el resto de vuestra vida y que muchos ya tenéis o tendréis, no sé, porque como estáis empezando, no sé si ya os hacen realizar salidas de terrenos y de campos y todo esto, pero una de las primeras cosas que me pidieron a mí cuando empecé la carrera fue que nos teníamos que comprar el kit del geólogo y el kit del geólogo era el martillo, la brújula, la lupa y alguna cosilla más me parece, pero creo que eso era lo básico, ¿no? Y ya nosotros ya nos suponía un desembolso de dinero bastante importante, ¿no? Y cuando acabas de entrar a la universidad o acabas de empezar una carrera, dinero no se tiene, ¿no? Entonces, eso está bien, es genial, pero también por otra parte nos implicaba, ¿no? Un gasto. El martillo, pues eso, hay una cosa que se nos dice mucho en general y se repite durante toda la carrera y es que no vas a saber nunca qué es una roca o clasificarla si no la roto con un martillo. Las rocas se alteran mucho en superficie, ¿vale? Tienen líquenes, tienen alteración superficial, las inclemencias del tiempo las atacan un montón, entonces no muchas veces no vais a poder decir, oh, ¿qué piedra es esto? ¿Qué están viendo mis ojos? No, vais a tener que coger esa piedra, esa roca, romperla y mirar lo que tiene dentro. ¿Y qué vais a mirar cuando tenga dentro? Pues eso que nos han hablado antes en la charla de petrología ígnea, en la charla de introducción. Gerson creo que ha hablado de esto y de una caracterización de minerales con esas lupas. Eh, la brújula, por ejemplo, que nos sirve no para orientarnos está el mapa y la brújula sí, pero nos sirve para medir estratos, para medir direcciones de capa, buzamientos,
para un montón de información, ¿no? Y bueno, una cosa que os recomendaría también es que cuando vayáis al campo ahorréis martillazos, sobre todo porque hay muchos sitios que nos gustaría preservar, ¿no? Que se han formado durante millones de años y es interesante que otras generaciones de geólogos puedan ir a ese sitio y poder ver ese afloramiento, ese afloramiento de roca un poco intacto, ¿no? Que no haya, que no nos flipemos, que no nos motivemos demasiado destrozando las rocas, perdón, porque nos gustaría que siguiera existiendo durante millones de años. Así que hay que ahorrar martillas un poco para el apocalipsis, ¿no? Mejor. En, otra de nuestras herramientas es el cuaderno o la libreta de campo, es súper indispensable y ya desde que entramos y desde que os compréis vuestra primera libreta, si es que no la tenéis ya, nos recuerdan siempre, y si no, lo recuerdo yo, que debéis proteger la libreta con vuestra vida. Porque es un elemento indispensable. Si todo eso que habíamos hablado antes son unas herramientas que nos sirven para obtener datos, esos datos van a parar a la libreta y no es nada agradable cuando tienes que hacer un trabajo de un campo en el que has ido y has trabajado un montón, ha llovido a cántaros y lo has pasado fatal y luego que hayas perdido la libreta, que se haya caído a una charca o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que he perdido alguna libreta y no es agradable. En cuanto a, bueno, aquí tenéis un ejemplo de unos cortes que yo tengo de alguna de estas libretas que guardo. Yo las guardo todas, todas mis libretas de campo están por ahí guardadas. Y si queréis saber un poquito más en mi YouTube, que es igual, salir con una geóloga, vais a encontrar los tips para libretas de campo, ¿vale? Y ahí vais a tener pues que os recomiendo escribir mejor con lápiz que con boli, porque con un bolígrafo la tinta se puede ir cuando se moja, si está lloviendo, y muchas cosas más que podéis ver aquí en estos 18.58 minutos en los que os recomiendo cosillas y que si yo creo que si acabáis de empezar, pues os va a ir bien, ¿no? Mm, ¿Y qué os quería decir más yo por aquí? A ver. Ti, 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 ti. Vale, llegados a este punto, vale, sí. Yo creo que es mejor empezar por el principio de todos. Ahora que hemos hecho como una pequeña introducción de 4 cosas básicas así que quería resaltar, vamos a empezar desde el principio, si os parece bien, con esa frase de érase una vez hace muchos millones de años, pero muchos, muchos millones de años. Mm, no vamos a empezar por por el inicio de los tiempos, por ese acontecimiento llamado Big Bang, porque sé que todos habéis visto documentales y que sabéis más o menos cómo va la cosa, pero lo que sí que nos vamos a remontar es al inicio de los tiempos de nuestro planeta, porque son también muchísimos millones de años los que lleva la Tierra viviendo sin nosotros, ¿no? Con nosotros unos poquitos y que esperamos que sean más, porque vamos, que últimamente estamos que lo bordamos esto de sobrevivir en la Tierra, ¿no? Em, la Tierra tiene 4.500 millones de años, millón arriba, millón abajo. La pregunta es ¿cómo sabemos esto, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Y la geología tiene mucho que ver en este aspecto. Aquí tenéis unos personajes. De fondo tenéis a un zircón, que es un mineral accesorio en muchas rocas ígneas, exactamente las plutónicas, casi siempre en los granitos, pero hay otras rocas que también los tienen, de estas rocas que nos han hablado antes, y es un mineral que sirve para conocer esa edad, ¿no? Así que si no entendéis esta broma ahora, luego a lo mejor la entenderéis, y si la entendéis ya, pues genial. Vamos a intentar eso, entender esto un poco rápido con una pequeña historia de cómo llegamos a saber esto, de cómo los geólogos llegamos a saber que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Sin duda, pues, a ver, voy a intentar explicarlo rápidamente, porque hay muchísimas personas implicadas. Aquí en este gráfico veis a montonazos de señores que han tenido algo que ver con lo que se ha dicho de cuántos
años tiene el planeta. Y para poneros en contexto, pues el planeta no siempre ha tenido 4.500 millones de años. En realidad sí los ha tenido siempre, pero no es lo que decían los estudiosos. O sea, siempre ha variado muchísimo, muchísimo esos años que tiene, ¿no? Y debemos remontarnos a, yo creo que el momento en el que esto se va de madre, o sea, que empieza a la gente a ponerse ahí al caso de no, tenemos que saber cuántos años tiene nuestro planeta. Es hacia el 1650 en el que digamos que ya prácticamente la mayoría del mundo occidental está metido en el cristianismo, ya existe un papa y todo lo demás. Y este señor, el arzobispo James Ussher, eh, estudia según las generaciones y árboles genealógicos y todo lo demás, declara que la guerra, que la Tierra se formó una tarde del 22 de octubre del 4004 antes de Cristo a las 18 horas, ¿vale? Lo cual quería decir que la Tierra tenía pues alrededor de pues unos 5.000, 6.000 años, ¿eh? Estamos hablando antes de millones de años y aquí le dan solo unos 6.000 años. La Iglesia siempre más o menos ha datado, datado entre comillas, la vida de la Tierra conforme los actos de la Biblia y de las generaciones de personajes bíblicos, ha datado la tierra entre 6.000 y 10.000 años, ¿no? Y aquí, este momento con el señor James Ussher es cuando los científicos, los naturalistas y toda esta gente empieza a ponerse las pilas y empieza a pensar, no puede ser, o sea, no puede ser que, por ejemplo, tengamos registros fósiles de animales que vivieron hace mucho, pero no puede ser que estos animales vivieran solo hace 10.000 años, no, algo raro está pasando aquí. Y mucha gente pues se pone a estudiar esto hasta que finalmente, bueno, finalmente, todos los estudios que hay hasta finalmente, que os voy a explicar después, son todos de datación relativa con fósiles. Si queréis saber un poquito más de esto, tenemos un post con Álvaro Simarro, que es un amigo paleontólogo, hablando sobre cómo se data a partir de fósiles. Se llama datación relativa y simplemente conocer dónde ha vivido un fósil, dónde ha vivido un organismo fósil, compararlo y decir, este estrato tiene tantos millones de años. Y antes de que se descubriera lo que os voy a explicar a continuación, se empezó a decir, pues eso, que estos animales fósiles que se encontraban en la cima de las montañas tenían que tener más miles de millones de años que estos 10.000 años que decía la Iglesia, ¿no? Y estas observaciones vamos a entrar un poquito más a fondo después, cuando volvamos con unos personajes muy importantes en esta historia. Finalmente, para saber esta edad de 4.500 millones de años que tiene la Tierra, pues nos tenemos que ir al 1907 y fijaos, del 1650 que la Tierra dice esto, pasa muchísima gente, unos dicen que la Tierra tiene... me parece que lo que más decían era pues unos 1.000 millones de años, luego 2.000 millones de años y se iban pues ahí tirando un poco las tornas hasta que este señor en 1907, después de que se descubriera la radiactividad por Marie Curie y sus compañeros, este señor lo que hace es la primera datación absoluta en minerales, ¿vale? Data 43 minerales y obtiene edades de entre 400 millones de años y 2.200 millones de años, lo cual quería decir que todas estas cosas que la gente había dicho anteriormente de que la Tierra pues tenía 10.000, 100.000, pues 1.000.000 de años, casi era lo máximo que habían dicho, estaba mal, porque a este señor le salía que había unos minerales que estaban en la Tierra que tenían 2.200 millones de años. ¿Y esto cómo funciona? Pues se querían obtener datos numéricos, ¿no? Datos numéricos que no fueran solo una edad relativa, diciendo, pues yo creo que tiene estos miles de años por esto, ¿no? Se quería obtener un número, porque ya sabemos todos que siempre hay gente que necesita números para dar algo por sentado, ¿no? Entonces esto se hace mediante los isótopos. Los isótopos son simplemente, para explicarlo de manera muy rápido,
eh, es un elemento inestable, ¿no? Como el uranio. El uranio tiene varios isótopos radiactivos que son inestables y estos se van desintegrando a medida que pasa el tiempo y van haciendo como una escala, o sea, van bajando como de escalón en escalón hasta que digamos que se transforman en plomo, entre comillas. Todo ese intervalo de tiempo se llama vida media. Y esa vida media en el zircón es de 4.500 millones de años, lo cual quiere decir que del uranio al plomo, para pasar a plomo, suelen pasar unos 4.500 millones de años. Esto se analiza, se cuantifica, se hacen operaciones y se obtienen estas edades, ¿no? Que es como se data en este caso muchas veces, aunque hay muchos otros minerales que se pueden datar y con otras técnicas. Entonces, mediante estos minerales y estas dataciones, al final se acaba viendo, se acaba datando una roca, que es la roca más antigua hasta la fecha, más o menos que son de unos 4.500 millones de años, que es la edad de la Tierra. Entonces ahora sabéis más o menos por qué la muerte está persiguiendo al zircón, porque el zircón tiene una vida media de sus isótopos súper larga, pues de 4.500 millones de años. Y entonces así es como, digamos, entra un poco el chiste. Y de esta manera, y haciendo una relación entre la datación relativa con esos fósiles, añadiendo la datación absoluta con minerales, esa cuantificación y todo lo demás, es como poco a poco se ha creado lo que llamamos como la tabla de los tiempos geológicos, la cual seguramente os tendréis que aprender en algún momento con sus pisos y subpisos y lo demás y todo. Y yo creo que hice un examen incluso de rellenar huecos de la tabla de los tiempos geológicos. La verdad es que fue muy surrealista, porque ahora me acuerdo de pocos, o sea, me acuerdo en general de las divisiones más grandes, ¿no? Mm, y bueno, es una manera que tenemos de simplemente dividir el tiempo geológico, como si dividiéramos el mes en semanas y las semanas en días para enterarnos de dónde andamos, ¿no? Y todo esto se hace mediante rocas, como ya hemos visto, o sea, son indispensables realmente para todo esto. Em, Mediante esas rocas se estudian esos minerales, se estudian unas texturas, se estudia de todo que nos permite conocer ese pasado de la Tierra un poco. Y en este caso, pues como ya sabemos, pues las rocas son minerales de origen natural, formado por esas asociaciones de minerales, como nos han dicho antes, y que constituye una parte muy importante de esta nuestra corteza terrestre. Y las encontramos principalmente en afloramientos que iréis viendo a lo largo de vuestra, de vuestra carrera, ¿vale? Aquí tenéis mi definición de afloramiento. Lugar donde pueden observarse en superficie las estructuras internas de una roca, etc. Tipos de roca, pues rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas en general. Todo esto se traduce en algo que es nuestro sistema Tierra y que es ese ciclo de las rocas que nos llevan enseñando desde que somos pequeños, pero que nunca nos entra en la cabeza. Y es que esto es una manera muy fácil de simplificar el sistema Tierra, ese sistema que tiene la Tierra de decir todo se transforma, como dice Jorge Drexler en su canción, ¿no? Pero es que los geólogos al final nos damos cuenta de que no es todo tan fácil y al final esto es tal que así, ¿no? Un poco a poco os iréis dando cuenta, aunque al final no es tan difícil, ¿no? Al final te acabas familiarizando y lo bonito es eso, saber explicarlo, ¿no? Y vamos a ir un poquito a los personajes, ¿vale? Eso ya volvemos en ese momento de la historia en el que empieza a crearse la geología, porque o sea, es importante decir que, por ejemplo, antes no había geólogos en sí, sino que había estos personajes naturalistas en general que se dedicaban tanto a la biología, como a la medicina, como al arte, como a todo, ¿no? Y que ahora no somos capaces casi ni de escribir un paper para nuestra tesis, y estos señores lo hacían todo. Así que vamos a empezar con, por ejemplo, Nicolás Steno, nos vamos al 1900, digo yo, 1669. Este señor era un danés, era médico, tenía un sombrero muy divertido y acabó destacando por sus investigaciones geológicas realmente. Era médico, pero
pero su Wikipedia realmente dice que es uno de los padres de la geología. Se interesó muchísimo por los fósiles, como os explicaba antes. Este señor hizo unas observaciones con las que se percató que la Tierra no podía tener tan pocos miles de años, porque no podía ser que estos animales estuvieran en las cimas de las montañas sin más, ¿vale? Y, y ahí empezó, bueno, con estas observaciones empieza su pasión por la geología, se fijó en esos fósiles que habían en las montañas, cómo era posible que hubieran llegado hasta ahí, qué pasaba, hubo agua en la cima de esas montañas antes, pero eran montañas muy altas, ¿qué estaba pasando ahí? Y, por ejemplo, Aristóteles pensaba que esas conchas que se encontraban en la cima de las montañas habían aparecido ahí sin más. Y Aristóteles era un señor muy inteligente, pero oye, pues si pensaba esto, pues pensaba esto, ¿vale? Mm, ¿no? Este señor funda o dice o eh, digamos que promulga los tres principios fundamentales de la geología en los que prácticamente se va a basar toda la carrera. Es como, ya está, eso. Y la primera es la superposición de estratos, y es que el más antiguo está más abajo. Eso parece muy lógico, pero nadie lo había dicho. Estrato inferior, estrato más antiguo, eso sí, en una sucesión normal, ¿no? La horizontalidad, el segundo punto, el segundo principio es la horizontalidad original, es decir, todos los estratos en su deposición original lo hacen horizontalmente, no lo van a hacer nunca en vertical. Eso viene después cuando suceden un montón de patrañas geológicas y ahí eso estructuralmente se cambia, ¿no? Y el tercer principio es la continuidad, es decir, que la roca es continua, sigue, no infinitamente, pero hasta que choca con un límite contra el que acaba. Podría ser un final de cuenca, un cambio de medio deposicional, cualquiera de estas cosas, ¿no? Y hasta el momento, realmente, mmm, para la sociedad, exacto, lo que decía, la Tierra solo tenía 6.000 años de edad, y a partir de que este señor promulga estas series de principios y de contexto geológico inicial, se empieza a entender todo esto de otra manera. Y nos vamos al siguiente personaje, que es James Hutton. Todos estos nombres seguramente los conoceréis ya o los iréis conociendo. Y en 1795 este señor publica Teoría de la Tierra con ilustraciones y pruebas y todo lo demás. Este señor estudió evidentemente a Nicolás Steno, era médico otra vez, naturalista, químico, geólogo y granjero, ¿no? Que es lo que queremos ser todos ahora mismo. Si hablamos de que Steno era uno de los padres del inicio de la geología antigua, este señor podría considerarse el padre de la geología moderna, ¿vale? Y sus estudios se centraron en reconstruir la historia geológica de la Tierra. Ya se estaba entendiendo como que existía una historia geológica, que no era solo lo que nos explicaban de la formación de la Tierra, de la Biblia, de Dios en esos días que va creándolo todo, ¿no? Este señor se opuso abiertamente a estos 6.000 años de la Iglesia, y digamos que inicia eso que llamamos tiempos geológicos, ¿no? Para decir que los procesos son muy largos, que no podían acontecer de un año a 100 años, de 200 años, ¿no? Que eran mucho más largos. Y a este señor podemos atribuirle esa frase de que el presente es la clave del pasado. Lo que observamos ahora nos permite saber qué es lo que hubo atrás en el tiempo, ¿no? Fue él, por ejemplo, el que empezó a decir que los relieves que vemos actualmente no siempre han estado ahí, que la Tierra cambia y que ha cambiado a lo largo del tiempo y que seguirá cambiando. Todo se destruye y se transforma. Volvemos a ese ciclo de las rocas, ¿no? Y además, este señor propuso que el interior de la Tierra eh, tiene calor, ¿no? Y que es este calor el motor que impulsa la dinámica de nuestro planeta, y esta teoría se le llamó plutonismo, que era contraria a la que existía hasta la fecha, si mal no estoy. Pasamos al siguiente, bueno, este es uno de los cortes estos que podéis encontrar en esta publicación de James Hutton del 85, y pasamos al siguiente personaje, que es Charles Lyell, que entre 1830 y 1833 publica Principios de la Geología, que este ya fue como el Harry Potter, la saga
creo que eran 3 volúmenes de geología total y pura. Fijaos que ya viene el título de geología explícito en el título. Y es que esta se convierte en una Biblia para los geólogos, ¿no? Se promulga la teoría de esos tiempos geológicos, de que se había dado extinción y creación, construcción y erosión. Y el libro este fue tan superventas que hasta el señor Charles Darwin se lo leyó mientras iba en su barco, el Beagle, a estudiar todo esto que le daría la fama mundial, como es la teoría de la evolución, ¿no? Vamos a acabar con otro personaje que es un poquito más moderno, que es el señor Alfred Wegener, que en 1915 propuso una teoría que puso pues los pies de cabeza a todo el mundo, ¿no? Geológico, y fue el quien habló de que los continentes parecían encajar unos con otros, aunque seguramente ya habían unos pocos estudios anteriores, y que parecían encajar unos con otros a lado y lado del océano, y además de ello se fijó en que fósiles que podían encontrarse a un lado eran los mismos que en el otro, ¿no? Y acabó determinando pues que en un pasado esas tierras estuvieron juntas en una tierra que se llamaba Pangea y que muchos conocemos y que conoceremos y que tenemos ahí en el corazón como Pangea unida otra vez. Todo esto, gracias a todas estas observaciones, nace la geología moderna, esto que estamos estudiando, esto que vais a hacer vosotros, estos ingenieros geólogos que vais a hacer en un futuro, ¿no? Con su análisis de rocas, estudios estructurales, secuencias sedimentarias. Y, por ejemplo, una de las formas que tenemos de estudiar el legado de Nicolás Steno, de esta superposición de estratos, es mediante las columnas sedimentarias, que es como esta que tenéis aquí en la pantalla. Otra forma, por ejemplo, son los cortes geológicos, que los he introducido antes. Aquí tenéis, por ejemplo, unos pequeños tips para cuando estéis dibujando cortes geológicos en el campo de afloramiento. Todo esto creo que hice una charla de cómo dibujar cortes y tal, que está por ahí también en mi canal y que a lo mejor os interese, ¿no? Vale, y todo esto que hemos hablado, ¿no? Nos lleva a este ejemplo, por ejemplo, que es que durante casi toda vuestra carrera de geólogos vais a tener que interpretar lo que os he dicho, los acontecimientos geológicos o eventos geológicos que fueron primeros, saber qué hubo antes, qué hubo después, qué viene al final, estructuras que podrían llegar, que podrían haber inferido luego y todas esas cosas, ¿no? Aquí este es un ejemplo en el que tendríamos que responder qué fue primero. Si queréis, me lo decís después, aunque yo ya, yo ya lo sé, evidentemente no es un corte muy complicado, pero vais a tener durante vuestra vida, a lo largo de vuestra carrera, cosas más complicadas que resolver, sin duda. Y todo esto no tendría sentido si no nos planteáramos para qué sirve la geología, para qué sirve todas estas cosas que estamos viendo, todas estas rocas, estos minerales, ¿por qué lo tengo que estudiar? ¿Por qué me tengo que comprar una lupa para mirar cosas microscópicas y saber qué es una horblenda y qué es un feldespato? Pues vivimos en la Tierra, para empezar. Es como nuestra casa, nuestro lugar de residencia, el lugar que supuestamente tenemos que cuidar para que no haya un apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Pero luego, evidentemente, la geología sirve para muchísimas cosas. Que me voy. Aquí, por ejemplo, veis un mapa antiguo de erupciones del monte Vesubio, que es un volcán, y podéis ver que desde el cráter salen todas estas franjas que corresponden a erupciones en determinados periodos de tiempo, y supongo que todos entenderéis que para qué es útil, ¿no? Este mapa, para qué es útil cartografiar las coladas de lava, porque evaluar la peligrosidad de un volcán es como súper importante y es uno de los trabajos que realizan, entre otros profesionales, los geólogos, ¿no? Y esta es una de esas importancias de estudio de rocas también, sobre todo, dependiendo de los minerales que tenga o de la textura que tenga una roca, podemos saber si era más, si fue más explosiva o menos, y así determinar si las características de ese volcán
pueden ser una lava pues que vaya súper lentita y que no nos vaya a implicar muchísimos daños para nuestra sociedad, pero también puede ser una erupción que derive en una nube piroclástica y que se lo lleve todo por delante. Entonces, esta es una de las importancias. La cartografía en general sirve para podernos ayudar en el tema de riesgos, de peligros, inundaciones, por ejemplo, aludes. Eh, la geotecnia, por ejemplo, estudia mucho las particularidades de la roca para saber si, yo qué sé, si vamos a construir una casa, si lo podemos hacer en esa zona o si vamos, como diría un ingeniero recto y recto, a poner hormigón, a tener que poner más hormigón para estabilizar, ¿no? Esos cimientos. Hay muchísimas cosas, ¿no? Ahí metidas. Otro de estos aspectos son los minerales. Estáis viendo esta charla en un ordenador, en un móvil o en una tableta. Todo esto está hecho con minerales punteros por los que han habido muchas guerras y siguen habiéndolas, sigue habiendo explotaciones en países, entre comillas, tercermundistas. Los países que tienen grandes infraestructuras se siguen aprovechando de esto y nosotros, evidentemente, aunque no estemos a favor, de alguna manera seguimos colaborando porque compramos estos dispositivos, ¿no? Pero evidentemente se puede hacer desde una manera muy responsable todo esto y poder, yo creo, llegar a un equilibrio, ¿no? En el caso de los terremotos, pues ¿para qué sirven? Evidentemente, estamos influidos totalmente y directamente por los terremotos porque ustedes que están más allí en esa zona de la parte de subducción de esas dos placas, o sea, lo de los terremotos lo tienen un poco más complicado. Aquí en Europa hay terremotos, pero no hay de esas magnitudes, ¿no? Sí que hemos tenido algunos sustos. Aquí en España se conocen algunos históricos de terremotos que la han liado muchísimo, sobre todo porque no estamos preparados sísmicamente. Eso también es un derivado, ¿no?, de esos estudios. Así que otro aspecto en el que se puede estudiar. Los fósiles, como os he dicho, los fósiles sirven de datación relativa, o sea, han sido súper útiles para todo este proceso de evolución en el que hemos estudiado qué edad tiene la Tierra y dónde nacen esas especies, dónde nace la primera vida bajo el agua y dónde nace la primera vida encima del agua, ¿no? También evidentemente sirven para estudiar los yacimientos fósiles que han sido pues, nuestra energía desde un montón de, de tiempo y seguramente lo seguirán siendo, aunque las energías renovables también son una parte que estudian algunos geólogos. Así que muchísimas cosas interesantes. Sé que en América Latina, sobre todo, la minería es algo que se explota muchísimo y que yo creo que hay un camino muy grande también para, para digamos, desarrollar, ¿no?, esa minería un poco más responsable de lo que lo hacemos. Yo soy de Colombia y Colombia es también un país muy minero, sobre todo con el oro, con la esmeralda, y quizá no se ha hecho de la manera más responsable porque, como os he dicho antes, también muchas empresas más grandes y que a veces no quieren minería en su casa, sino que la quieren fuera, pues se han dedicado a estas cosas un poquito irresponsables. Pero o sea, es un hecho que actualmente se está haciendo mucho más responsable y me gustaría que esto evolucionara y que pudiéramos decir que hay un equilibrio, ¿no? Hay. Mm, yo creo que sin más voy a terminar, por ejemplo, con esta frase, que es que la geología en general, en términos generales, nos permite entender los procesos antiguos para saber cómo gestionar la actualidad, lo cual es muy importante porque, repito, los humanos vivimos en la Tierra y estamos coaccionados a todos los procesos naturales que a ella le da la gana de ponernos por el camino, ¿vale? Y sin más, os dejo esta pregunta aquí de cómo dibujaría la geología y yo por mi parte ya he terminado. Los que no me conozcáis en Instagram y en redes y todo lo demás, estoy eso en Instagram como Salir con una geóloga, en YouTube también soy Salir con una geóloga y luego podéis entrar